También la presidenta de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Los dejamos con esta actividad. Gracias por su atención. Buenas noches. Permiso. Saludar de manera especial al estimado amigo Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al querido amigo Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, al señor Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas aquí en Bolivia, a los miembros del cuerpo diplomático y de manera especial deseo destacar la presencia del embajador del Ecuador aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, un gran amigo y líder indígena del Ecuador, estimados representantes de las organizaciones sociales, queridos jóvenes, hombres y mujeres aquí presentes, excelencias, amigos y amigas. Realmente, pues para mí es una alegría enorme estar aquí como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un honor compartir esta tarde en esta yo diría, tan imponente Casa Grande del Pueblo, que es símbolo de la identidad plurinacional boliviana y del nuevo futuro independiente, soberano y próspero que están construyendo. En los 73 años de vida de las Naciones Unidas, solo 4 mujeres han ocupado la presidencia de la Asamblea General en 73 años. Su órgano más democrático y representativo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, es como el Parlamento de la humanidad. Y yo he sido apenas la 4ª, pero como se dijo antes, y de manera muy orgullosa lo digo, la primera mujer de América Latina y el Caribe. Y esta situación, claro, no es menor, ya que refleja la profunda desigualdad que aún prevalece entre las mujeres y los hombres en el mundo. Y la desigualdad tiene muchas caras, muchas formas, no solamente es económica, de derechos y de oportunidades. Nuestra historia ha estado marcada por la desigualdad entre hombres y mujeres. Consciente de esta realidad y de mi responsabilidad como presidenta, he dedicado mi mandato a todas las mujeres, a las que hacen política, a las que luchan por la equidad, a las que luchan también por la equidad laboral, a las mujeres y las niñas víctimas de violencia y a las niñas que demandan educación de calidad. 130 millones de niñas no van a la escuela. Es también por ellas que estamos aquí. La igualdad y el empoderamiento de las mujeres ha sido durante este año una de mis prioridades centrales. Toda mi gestión ha estado orientada a este objetivo y he tomado medidas concretas como muestra de ese compromiso. Me he asegurado, por ejemplo, que en los procesos de negociación y en cada evento mandatado por los Estados miembros exista igual representación de mujeres y hombres y, por supuesto, he conformado un equipo de trabajo absolutamente paritario. Esto suena a un tema de sentido común, obvio, pero no era así. Decidí como presidenta no sentarme en ningún panel que no tenga igualdad de género. Decidí que los procesos de negociación tendrían que ser facilitadas por equipos de embajadores, hombres y mujeres, y decidí que mi gabinete de la presidencia, que tiene 44 funcionarios, tenga el 60% de mujeres profesionales. Y son decisiones que hay que tomar. Estas medidas, créanme, han hecho la diferencia y han enviado un mensaje claro y fuerte a los estados en nuestra Organización de las Naciones Unidas. Creo que las mujeres no podemos seguir siendo excluidas. En un mundo en el que somos la mitad de la población, debemos exigir igualdad. Es un tema aritmético, es un tema demográfico, es un tema de sentido común, pero es un tema también de democracia y de calidad. La presencia de las mujeres no solo es un tema estético que es bueno para la óptica, no, es un derecho fundamental. Es decir, que la igualdad no es una concesión, no es un privilegio, sino es un derecho fundamental que nos corresponde como seres humanos.
Como saben, el camino que hemos recorrido no ha sido fácil, pero hemos contado con aliadas poderosas, como Adela Zamudio, por ejemplo. Desde hace siglos hemos luchado por ocupar espacios de decisión, por ser consideradas iguales. Con determinación y con acción colectiva, las mujeres hemos conquistado todos y cada uno de los derechos de los que hoy gozamos: el derecho al voto, a la independencia económica, a planificar nuestras familias o incluso a elegir no ser madres, a la tenencia compartida de los hijos, a ser profesionales, científicas, académicas, emprendedoras, en definitiva, a elegir el destino que queremos para nosotras y para nuestras madres, hermanas, para nuestras hijas. Las Naciones Unidas han cumplido un rol fundamental en el apoyo a la causa de la igualdad desde su creación misma. El artículo primero de su Carta Fundacional recoge el propósito de, y cito, realizar la cooperación internacional en el respeto a los derechos de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Eso dice la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Y también la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos 70 años celebramos el pasado mes de diciembre en la Asamblea General, le debe su texto inclusivo e igualitario al rol de mujeres visionarias, entre ellas 2 latinoamericanas que siempre creo que es de justicia mencionar. Cuando se habla de quién hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las mayores arquitectas fueron mujeres y siempre han estado pues un poco escondidas en la historia. Se habla de Eleanor Roosevelt, por supuesto, pero nadie habla de Berta Lutz de Brasil y de Minerva Bernardino de la República Dominicana, quienes lograron reemplazar el artículo primero de la declaración que decía originalmente, y el texto existe, todos los hombres nacen libres e iguales, y lo cambiaron por todos los seres humanos nacen libres e iguales. Pequeña diferencia que hace toda la diferencia, ¿no? Un cambio fundamental que humanizó la declaración y la hizo genuinamente universal. Estas mujeres sabían del valor que tienen las palabras, porque lo que no se nombra se vuelve invisible. ¿Cómo no recordar a una gran escritora, que quiero además muchísimo, quien decía que durante la mayor parte de la historia, detrás de todo anónimo había una mujer? Estas valientes mujeres sin duda nos dejaron un gran legado. En 1995, en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, convocada por las Naciones Unidas, las mujeres de todo el mundo celebraron la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, el documento más completo creado hasta ahora para promover los derechos de las mujeres. Este año que sigue, pues conmemoraremos los 25 años de Beijing. Fue allí en Beijing donde resonó con fuerza el mensaje de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Desde vivir una vida libre de violencia, acceder a educación y servicios de salud, participar en las decisiones y recibir igual remuneración por igual trabajo. Derechos que han amparado desde siempre a la otra mitad de la población. Beijing fue clave para movilizar la voluntad política para que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus libertades y opciones, y ayudó a conectar y a reforzar la acción de los movimientos de mujeres a escala mundial. Su influencia fue determinante para la inclusión de un objetivo específico sobre igualdad y empoderamiento en los objetivos del desarrollo del milenio, en primer lugar, y para ser aún más ambiciosos en la elaboración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es, como decimos, nuestra hoja de ruta para transformar el mundo sin que nadie se quede atrás. Ya se mencionó aquí el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, lo mencionó ya el canciller. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas fue transversalizada en todos los objetivos como un motor del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, desde acabar con la pobreza y el hambre, promover la prosperidad y el crecimiento inclusivo, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas y asegurar la protección del planeta y sus recursos naturales. No me gustan recursos naturales, de la naturaleza, digamos. De esta manera, la Agenda 2030
refleja claramente que la garantía de los derechos de las mujeres es el mejor vehículo para afrontar los desafíos globales más urgentes. Al constituir la mitad de la población, en las mujeres y las niñas reside la mitad del potencial humano mundial. Cuando sus vidas mejoran, los beneficios repercuten en toda la sociedad. Sin embargo, no estamos haciendo lo suficiente. No estamos aprovechando ese potencial que existe en el mundo de las mujeres. Y lo más preocupante es que, de seguir la tendencia actual, ponemos en riesgo el cumplimiento del Objetivo 5 sobre igualdad y empoderamiento de las mujeres y sobre todo el efecto catalizador que tiene para lograr el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin la plena participación y el liderazgo de las mujeres va a ser literalmente imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esto que parece una obviedad, una repetición, debe ser repetido, porque lamentablemente millones de mujeres en el mundo enfrentan cotidianamente la vulneración de sus derechos. Las cifras son alarmantes. En general, no me gusta recitar un montón de números, pero aquí yo creo que vale la pena que recordemos esto. 1 de cada 3 mujeres y niñas ha experimentado alguna forma de violencia física o sexual. 1 de cada 3. En lo que se refiere a la forma de violencia más extrema, es decir, el feminicidio, la situación en nuestra región de América Latina y el Caribe es muy preocupante. De los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo, 14 se encuentran en América Latina y el Caribe. Cada día fallecen alrededor de 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Y cada año, 3 millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a la mutilación genital femenina. La pobreza está claramente feminizada. Por ejemplo, en nuestra propia región, en América Latina, mientras que el 12.5% de los hombres no tiene ingresos propios, entre las mujeres esa cifra asciende al 29%. Los hombres 12.5%, las mujeres 29%. ¿No? A nivel laboral, en todo el mundo, las mujeres siguen recibiendo sueldos más bajos por los mismos trabajos. Se calcula que una mujer tiene que trabajar 10 años más para ganar lo mismo que un hombre. En el 2018, la tasa mundial de participación de las mujeres en el mercado laboral fue tan solo del 48.5%, mientras que la de los hombres fue del 75%. Y esto tiene un costo. Según estudios, no incluir a las mujeres en la vida laboral genera pérdidas de ingresos del 10 al 37% del PIB mundial. Si bien la disparidad afecta a todas las mujeres, ciertos factores pueden agravarla aún más. Ese es el caso claramente de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres con discapacidad y de las mujeres adultas mayores. Y la brecha más profunda se da en la participación política. El 90% de los jefes de Estado y de gobierno son hombres, al igual que el 76% de los parlamentarios alrededor del mundo son también hombres. La gran mayoría de los países no han sido gobernados nunca por una mujer. La falta de participación de las mujeres en la vida política tiene serias repercusiones en el desarrollo de un país y en particular impacta de manera directa en el reconocimiento y ampliación de sus derechos y contribuye a perpetuar la desigualdad. Esta situación no es solo injusta, es insostenible. En esta coyuntura, alcanzar la paridad política nos va a tomar, adivinen cuánto, alcanzar la paridad política nos va a tomar 107 años. ¿No? Repito, 107 años. Pero lo más grave es que hace tan solo 4 años, es decir, en el 2015, la proyección decía que en 30 años se cerraría la brecha en la participación política. Claramente nos encontramos ante un retroceso. Y eso es evidente y claro, y aquí no está esto en mis notas, pero tengo que decirles, hay un tema muy serio sobre la violencia política contra las mujeres. Y ese es un tema que también debe ser tomado con seriedad.
Este es un tema realmente al que le he dedicado especial atención como presidenta de la Asamblea General. En marzo pasado convoqué a un histórico evento que se llamó Mujeres en el Poder. Invité a todas las presidentas mujeres del mundo, no son muchas, pero 11 de ellas vinieron a Nueva York pues básicamente de lo que se trataba es de que puedan compartir de primera mano cuáles son los grandes obstáculos que han tenido que enfrentar para pues, llegar al lugar donde han llegado. Y el foco era que puedan tener esa conversación con lideresas jóvenes, para estimular e invitar a las mujeres jóvenes, igual que lo estoy haciendo aquí y ahora, para que no tengan miedo de estar en el mundo de la política, de ejercer la política como debe ser. En esta ocasión de la reunión de Mujeres en el Poder, básicamente la idea es también hacer visible la subrepresentación y en muchos casos la ausencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Hicimos un llamado a la acción entonces, y fue un llamado a la acción unánime, ¿no? Donde estuvieron desde los movimientos de base hasta las más altas esferas gubernamentales, y pues conclusión, las mujeres deben ocupar más espacios de poder. Sé que este panorama suena un poco desesperanzador, sin embargo, yo creo que la buena noticia es que estamos a tiempo de revertir esta realidad. Con la decisión política necesaria, con la acción colectiva, con la acción afirmativa, podemos hacerlo. Y Bolivia es un claro ejemplo de que se puede hacer. En la última década ha logrado avances enormes en la situación económica, social y en la participación política de las mujeres. La Constitución Política del 2009 en Bolivia ha sido clave para esta transformación al incorporar un nuevo paradigma de desarrollo basado en el principio y valores del vivir bien. Y esto, pues, vivir bien en el concepto de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos y afrobolivianos, y reconociendo los derechos de las mujeres con un enfoque, como dice, y cito, descolonizador y antipatriarcal. Hoy Bolivia es el tercer país con los índices más altos de paridad en el ámbito legislativo a nivel mundial. Ha creado un sólido marco legal para proteger a las mujeres de la violencia y, de hecho, es el único país que cuenta con una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, y la lucha contra el feminicidio ha sido declarada una prioridad gubernamental. Todo esto habla muy bien del Estado plurinacional de Bolivia. Además, está implementando políticas y programas que sitúan a las mujeres como agentes de cambio y protagonistas de la construcción de una nueva sociedad con justicia y que respeta a la madre tierra. Las mujeres, en particular las madres solteras y las jefas de familia, son priorizadas en la provisión de tierras, en el acceso a viviendas. Ha aumentado de manera significativa la escolarización de las niñas y se ha logrado una reducción significativa de las tasas de mortalidad materna e infantil. Quiero reconocer ahí el gran liderazgo y apoyo a las causas por la igualdad del presidente Evo Morales y de su vicepresidente y amigo Álvaro García Linera, aquí presente. Quiero también destacar la lucha incansable de las mujeres indígenas y campesinas bolivianas, así como el trabajo de los movimientos y organizaciones de mujeres que han contribuido enormemente a estos logros. Las felicito realmente por su valentía y las animo a que sigan luchando. Son un verdadero ejemplo para las mujeres latinoamericanas y del mundo entero. Son descendientes de insignes mujeres que cambiaron el destino de su patria, como mi querida compatriota Manuela Sáenz, como Genoveva Ríos, como Bartolina Sisa y Juana Zurduy, quien nunca tuvo, y cito, miedo de luchar por las libertades de su pueblo. Queridas amigas y queridos amigos, a solo un año del 25 aniversario de la Plataforma de Beijing
y a 4 años de implementación de la Agenda 2030, los retos para las mujeres en todos los países y regiones son innumerables, en todos los ámbitos. Sin embargo, creo que para seguir avanzando hay 3 temas que deben ser priorizados. Hemos dicho qué es lo que pasa, pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer juntas y juntos? En primer lugar, erradicar de una vez por todas la violencia contra las mujeres. Esto es urgente y por lo tanto debemos tomar todas las medidas que sean necesarias para que el llamado a ni una menos se haga realidad en cada rincón del mundo. Las mujeres no podemos seguir siendo acosadas, maltratadas y asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Los marcos jurídicos adecuados y que combatan la impunidad, las políticas de prevención de la violencia y una educación adecuada para niñas y niños de todas las culturas y de todas las edades son absolutamente urgentes y necesarias. En segundo lugar, debemos aumentar la participación política de todas las mujeres. Sin mujeres no podemos construir sociedades más justas, más igualitarias y más diversas. Mejorar la representación de las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, trabajadoras, de las mujeres con discapacidad, es imprescindible para lograr sociedades más democráticas e inclusivas. Para lograrlo se requieren medidas concretas de acción afirmativa y, tengo que decirlo, sistemas de cuotas. Y voy a decirles la verdad, por muchos años estuve opuesta al sistema de cuotas. Dije, tenemos los suficientes méritos y vamos a llegar, porque tenemos el derecho. Pero lamentablemente no pasa, naturalmente no pasa. Necesitamos un sistema claro de acción afirmativa, un sistema claro de cuotas, hasta que eso se vuelva la nueva normalidad. Pero tenemos que hacerlo. Y por último, debemos eliminar los estereotipos y los prejuicios en la sociedad. Los estereotipos de género afectan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y de las niñas y limitan su desarrollo personal y las decisiones que tomamos sobre nuestras vidas. Estoy convencida de que las mujeres son la clave del desarrollo en todos los países. Garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión plena, construir economías que beneficien a todas las personas y cuidar la naturaleza para las generaciones presentes y las que vendrán. La igualdad de género es la llave de un futuro de igualdad y paz para que todas y todos podamos vivir bien. En nuestras manos está que podamos lograrlo. Muchas gracias por su paciencia. Tengo que dar la palabra, el vicepresidente tiene la palabra, señor. Muy buenas noches a todos, a todas. Saludar con mucho respeto a María Fernanda, presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, a nuestro canciller, ministros, autoridades que nos acompañan, embajadores y fundamentalmente a los jóvenes que están acá con nosotros. María Fernanda ha expuesto de una manera brillante, completa, precisa, no una temática, sino un problema, una lucha, una demanda, una reivindicación, una necesidad histórica de la construcción de la igualdad. Yo no voy a hacer otra exposición, simplemente quiero detenerme en 2 o 3 puntos para hacer más énfasis en lo que estaba en su exposición. El primer tema es el de la desigualdad. ¿Desde cuándo hay desigualdad entre mujeres y varones? Los datos que nos ha dado respecto a
la pobreza, la escolaridad, la violencia, las muertes, la presidencia, el acceso a cargos públicos y una infinidad de datos que uno puede tener, no son recientes. Hay una larga historia de desigualdad entre hombres y mujeres. Hay un debate en qué momento se da esa desigualdad. Lo que es claro es que no es una desigualdad natural. No es por naturaleza que somos desiguales. Por naturaleza somos diferentes en nuestras capacidades biológicas. Pero cuando uno habla de desigualdad, está hablando de acceso a bienes sociales o a derechos sociales. La desigualdad es una categoría social, histórica. La diferencia es una categoría biológica, donde evidentemente entre hombres y mujeres hay diferencias biológicas, naturales. Pero la desigualdad es un producto de relaciones humanas, es un producto de convenciones, de luchas, de imposiciones entre los seres humanos. Y esta desigualdad es una desigualdad que se remonta a miles de años atrás, en el mundo entero. Hay un debate en torno a la existencia de sociedades más iguales, quizás las sociedades de cazadores y recolectores, quizás cierto tipo de comunidad agraria en determinadas regiones del mundo. Pero en todo caso, la desigualdad es un producto histórico, es un producto social, no es una herencia natural. No es por naturaleza que los seres humanos, que los hombres y mujeres somos diferentes en derechos y en oportunidades. Esas desigualdades las hemos construido nosotros los seres humanos. Hace 10.000 años atrás, hace 8.000 cuando surge la agricultura, hace 4.000, 5.000 cuando surgen las grandes civilizaciones, aminorada en momentos de régimen comunal, de economías agrarias, intensificada en momentos de regímenes despóticos, de regímenes de opresión, feudales o coloniales, intensificada en momentos del capitalismo contemporáneo. Y como desigualdad social, en el acceso a bienes, a recursos, a oportunidades, a educación, a salud, a dinero, a recursos, a poder. La pregunta que uno se hace, ¿por qué? ¿Qué hay en esta desigualdad? Esta desigualdad históricamente producida, históricamente reproducida. ¿Por qué? ¿Por qué se genera esta desigualdad? ¿Por olvido? ¿Es por olvido que la mujer tiene menor escolaridad promedia que el varón? ¿Es por olvido o desidia que el salario de una mujer es menor que el de un varón? ¿Es por olvido que el acceso a la tierra de una mujer es menor que la de un varón? ¿Es por el olvido o desinterés que una mujer no está en cargos políticos? No es olvido, no es natural, no es algo normal, sino que es algo inducido, algo generado, algo deliberadamente producido para establecer esas desigualdades. Y hoy, en el capitalismo, hace 1000 años en regímenes coloniales, hace 3000 años en regímenes despóticos o esclavistas, hace 4000 años en regímenes comunales, antes en regímenes de cazadores-recolectores, siempre se han ido construyendo desigualdades o igualdades a partir de el control de el cuerpo de la mujer, el trabajo de la mujer, la capacidad procreativa de la mujer, el flujo de emociones de la mujer. Es decir, las desigualdades se han construido a lo largo de la historia en un intento, en un esfuerzo permanente de los varones
y de la sociedad articulada y dirigida por varones para controlar el cuerpo de la mujer. Para controlar el trabajo de la mujer, para controlar la capacidad de procreación natural que tiene la mujer, para controlar los flujos emotivos que tiene la mujer y para favorecer el trabajo del varón, los recursos del varón, las propiedades del varón, los deseos del varón, las perspectivas del varón. Es decir, se construye la desigualdad entre hombre y mujer a partir de este esfuerzo por apropiarse del trabajo, del cuerpo, procreatividad y emotividad de la mujer. En cierta manera las familias son eso. En cierta manera, cierto tipo de familias son formas de control. Cuerpo, trabajo, emotividad, procreatividad de la mujer. Pero sucede, y aquí introduzco una categoría muy importante de violencia simbólica, es una categoría sociológica que te ayuda a explicar que esta apropiación de cuerpo, trabajo, procreatividad, sexualidad, tiempo, emotividad de la mujer, que es un hecho de fuerza, es un hecho de imposición, no es ni natural, sino que es social, en la medida en que se lo produce, se lo reproduce, se lo mantiene, se reactualiza, se normaliza, tiende a ser olvidado o vivido como un algo, vivido por hombres y mujeres como un hecho natural. La violencia simbólica es la naturalización de un hecho de fuerza, fechado en algún momento. En algún momento de la sociedad mundial, latinoamericana, boliviana, se dio un hecho de fuerza, de imposición de un grupo de la sociedad sobre otro, y la continuidad, la repetición de ese hecho de fuerza fue normalizado y luego naturalizado, entre comillas, concebido como algo normal, como algo obvio en los comportamientos de las personas. Lo que está en juego es el control del trabajo. El trabajo de la mujer para reforzar el trabajo del hombre. El trabajo de cuidados de la mujer para reforzar el cuidado del hombre, o el trabajo del hombre, o la jerarquía del hombre, o la posición del hombre. El control del cuerpo de la mujer para satisfacer las decisiones o los arbitrios que tiene el hombre en torno a la satisfacción de relaciones sexuales, el control de la emotividad de la mujer para cuidar la casa, para cuidar el hogar, para satisfacer las expectativas de crecimiento, jerarquía, reconocimiento que el varón lo obtiene en otro lado. Es trabajo, es emotividad, es esfuerzo, es el cuerpo de la mujer el que siempre está en disputa. No es normal, no es normal, no es algo natural ese control. Es algo que se ha ido dando en cada época histórica de manera distinta, dependiendo de las luchas que se entablan al interior de la sociedad para permitir espacios de emancipación, espacios de derechos o aplacar esos espacios de derechos. ¿Cómo logra instituirse esta desigualdad? Primero es un hecho de fuerza, de imposición. Siempre hay un hecho violento inicial para estas jerarquías y estas desigualdades. Ninguna desigualdad se inicia como un acuerdo. Toda desigualdad en el mundo entero, de clase, de género, regional, territorial, siempre se genera un hecho de fuerza. Y se reproduce en base a un proceso de normalización legal. Muchas desigualdades han estado durante mucho tiempo como norma legal. En tiempos coloniales y en tiempos republicanos, el hecho de que la mujer no pueda heredar, por ejemplo, que no tenga derecho a la propiedad, que siempre esté bajo la tutela de la patria potestad del varón.
Hoy los jóvenes se sorprenden de ver una cosa así, dicen es una cosa ridícula. Pues hasta los años 1952 había el derecho de patria potestad del varón sobre la mujer. Si la mujer no podía tener propiedad de una casa o de un terreno, siempre tenía que estar tutelado o por el padre, o por el esposo, o por el hermano, o por el tío. Y a través de esa tutela, recién le llegaba a la mujer el derecho de uso de algún tipo de bien heredado por el padre o por la madre. Hasta hace 70 años atrás, eso era normal. El derecho al voto. La mujer en Bolivia lo conquista recién en el año 1947 o 48 en una elección municipal, no en una elección nacional. Hasta el año 1952 solo votaban para elegir presidentes los varones, no elegían las mujeres, porque no se las consideraba ciudadanas aptas para elegir una autoridad. Hoy, una cosa ridícula. Hace 70 años, una cosa normal. Hay siempre un régimen de legalidad que normaliza y naturaliza estas relaciones jerárquicas y desiguales entre varones y mujeres. Por supuesto está la lucha de las mujeres que va desmontando esas relaciones jurídicas. La lucha de las mujeres en los años 50, los años 60, los años 70 y 80, que ha ido desmontando ese régimen legal, pero que desaparece en un lado y vuelve a renacer de otra manera más camuflada por otro lado. Pero no solamente hay un régimen legal, cada vez menos visible, cada vez hay más leyes que potencian la igualdad, que disminuyen esas desigualdades entre hombres y mujeres, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, en fin. Pero si no es el régimen legal, hay otros mecanismos igualmente de poderosos, más difícil de darnos cuenta, pero que buscan legitimar, normalizar y naturalizar lo que es un hecho violento de fuerza y de imposición de jerarquías. ¿Cuáles son estos mecanismos? El lenguaje, en las formas del habla, en la estructura lingüística que tenemos, que le hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hay toda una jerarquización de qué cosa es un hombre, de qué cosa es una mujer, de cómo se representa un hombre y de cómo se representa una mujer lingüísticamente, de los valores asociados a una mujer y de los valores asociados a un varón. Una mujer tiene que ser linda, tierna, amistosa, trabajadora, cariñosa. Un varón tiene que ser listo, activo, creativo, impulsivo, etc. Eso que lo usamos en el lenguaje cotidiano y que lo expresamos cuando hacemos una broma con los amigos, cuando hacemos un comentario de lo que hemos visto en la tele, cuando calificamos a un amigo o una amiga de cómo se ha comportado. Estos estereotipos, estas formas jerarquizadas que están en el lenguaje, naturalizan y reproducen las jerarquías. Ya no es la ley, pero ahora es el lenguaje. Otro de los mecanismos de la reproducción de esta dominación es el propio cuerpo. El cuerpo que tiene cada ser humano es un testimonio de lo que es, un testimonio de lo que otros han hecho de él. El cuerpo del varoncito, el cuerpo de la mujercita. No estoy hablando de sus funciones biológicas, estoy hablando de sus funciones sociales. Cómo camina una mujer, cómo camina un hombre. Cómo se siente una mujer, cómo se siente un hombre. Cómo utiliza la mujer el cuerpo para hablar, para expresar, para trotar, para correr, para presentarse. Y cómo utiliza el varón el cuerpo para hacer lo mismo. Hay una narrativa corporal heredada de lo que me enseñó mi madre, mi padre, mi tío, mi abuela, mis compañeros, y que han ido moldeando mi uso del cuerpo. Para la mujercita, como mujercita, y para el varón, como varoncito.
Las gestualidades que tenemos los hombres y los varones de uso del cuerpo no son naturales. Las hemos aprendido, las hemos repetido, las hemos imitado. Y al imitar reproducimos el orden jerárquico heredado anteriormente, que se naturaliza como hecho corporal, como gestos del cuerpo, como saberes del cuerpo, que después de repetirlos tantas veces no nos preguntamos por qué actuamos así, simplemente actuamos de esa manera. Y al actuar de esa manera estamos reproduciendo las viejas jerarquías e imposiciones de la construcción de las desigualdades, incluso en nuestra forma corporal, en nuestra exis corporal. Y el tercer elemento que agrupa a todos es lo que le he puesto el nombre por comodidad de sentido común: el orden lógico del mundo, el orden procedimental del mundo, el orden moral del mundo. En la manera de cómo creemos que es la lógica del mundo, no es una lógica natural, es una lógica que uno lo aprende desde que sale del vientre. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cuáles son las jerarquías y las posiciones de las personas en el mundo? ¿Cuál es lo que lógicamente tiene que hacer una madre? ¿Qué es lo que lógicamente tiene que hacer un padre? ¿Qué es lo que lógicamente tiene que hacer una persona si es mujer cuando va a una administración, a una oficina pública? ¿Qué es lo que lógicamente tiene que hacer una mujer cuando va a una fiesta? ¿Qué es lo que lógicamente creemos que debe hacer un varón cuando va a una fiesta, a un bar, a un mercado? Esa lógica del mundo está jerarquizada, está diferenciada, construida en sus diferencias por condición social y por género. El orden moral. ¿Qué es lo que espero que tiene que decir y cómo tiene que comportarse una mujer? ¿Y qué es lo que considero que es inmoral del comportamiento de una mujer? ¿Qué es lo que considero que es un comportamiento moralmente aceptable de un varón y moralmente inaceptable de un varón? En la casa, en la oficina, en la cocina, en el mercado, en el patio, en la calle, en un baile, en una fiesta. El orden moral del mundo. Este es un conjunto de elementos que constituyen el sentido común. Lo que hacemos sin preguntarnos por qué hacemos. La manera en que jerarquizamos y valoramos el mundo sin preguntarnos por qué lo valoramos. Simplemente lo ejecutamos. ¿De dónde nació? De lo que aprendimos en temprana edad. Lo repetimos, lo experimentamos, lo pusimos a prueba en la reacción con los adultos, con los mayores y con los que nos rodean. Y como funciona, lo repetimos una y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que se vuelve natural. No necesito pensar, simplemente actúo. Ese es el sentido común. Todo aquello que hago sin preguntarme por qué lo hago es el sentido común. Desde el sentarse ahí y nosotros aquí adelante, desde el pararse ante una luz roja cuando uno está manejando una movilidad, desde andar, no cruzar la calle en cualquier lado, o si cruzar pero calculando que el carro no te atropelle. Eso que parece normal, que uno lo hace cotidianamente, es el sentido común. Pues en ese sentido común, que incluye el lenguaje, el orden lógico, el orden moral, está el orden jerárquico de relaciones entre varones y mujeres. Por eso puede haber desigualdad, aunque no haya leyes de desigualdad. En las sociedades modernas, en el mundo entero, han ido desapareciendo las leyes que colocaban en desigualdad a las mujeres frente a los hombres. Ha sido el proceso de democratización del siglo XX. Pero, sin leyes, igual el mundo de la desigualdad funciona. ¿Por qué? Porque está inscrito en nuestro cuerpo, porque está inscrito en nuestro lenguaje, porque está inscrito en el orden moral, en el chip, en el algoritmo que traemos en el cerebro para ubicarnos en el mundo, para reaccionar en el mundo, para actuar en el mundo casi espontáneamente. Está inscrito ahí. Y por eso, la desigualdad tiende a reproducirse.
¿Por qué digo esto? Porque la lucha contra la desigualdad de la mujer, que es otro de los temas que ha planteado María Fernanda, tiene que ver no solamente con un cambio de las leyes. Hay que cambiar las leyes, aquellas que discriminan a la mujer, aquellas que le quitan derechos, pero no basta. Uno puede tener la legislación más bella del mundo, más igualitaria del mundo, pero en los hechos estas desigualdades se reproducen, si no es de una manera, de otra. Se habla en Europa, que es la sociedad más avanzada en términos de igualdad. No hay ninguna ley que vaya en contra de la mujer. Sin embargo, cuando uno se fija en la representación política o en los salarios entre hombres y mujeres, aún en la Europa más desarrollada, está claro que las diferencias van del 10 al 20, al 30, al 40% por el mismo trabajo. Se avanza en ciertas cosas, pero por otros lados vuelve a reconstruirse estas jerarquías. ¿Por qué? Porque hay un motor que mantiene esta reproducción de las desigualdades, el sentido común. Por eso la lucha de las mujeres y de los varones que nos sentimos reconocidas en esa lucha de las mujeres, no puede contentarse con una lucha meramente por cambiar las leyes. Es importante, pero no es decisivo. La principal lucha está en la modificación de estos esquemas mentales, de estas estructuras lingüísticas, de estas formas de uso del cuerpo, de estas formas lógicas y morales con las que nos educan desde que nacemos en el mundo, pero en un mundo de desigualdades y de jerarquías. María Fernanda hace una reflexión sobre la desigualdad vinculada, la lucha por la igualdad vinculada a la democracia, y me gusta ese concepto. Durante mucho tiempo prevaleció en el debate político en Bolivia, en las universidades, aún en los sindicatos, la concepción de que la democracia era un tema de procedimiento de elegir autoridades cada 5, cada 7 años, cada 6 años o cada 4, de procedimiento de que exista un parlamento, de que exista un poder ejecutivo, un legislativo, y que cada tiempo hay que ir a elegir esas autoridades. ¿Es democracia? Sí, pero no es toda la democracia, ni es lo fundamental de la democracia. Hay democracia si hay lucha por la igualdad. De hecho, ese es el origen básico de la democracia en los griegos. La irrupción de alguien, de un colectivo, que se construye en la acción de presentarse públicamente y que dice, tengo derecho o tengo el derecho a reclamar la parte que me corresponde, la parte de los sin parte, reflexionaba un filósofo francés hace poco. La democracia es un movimiento. Hay democracia no porque haya Estado de Derecho únicamente, igualdad, elecciones competitivas, libertad de prensa. Es democracia, sí, pero no es lo sustancial. Hay democracia si hay lucha por la igualdad. Igualdad de los indígenas para tener su representación y su capacidad de decidir en el mundo. Lucha de las mujeres para conquistar su igualdad, su derecho a participar en las toma de decisiones del mundo. Lucha de las mujeres para conquistar el derecho a controlar ellas mismas y nadie por encima de ellas, su cuerpo, su trabajo, su procreatividad, sus emociones. Ha de haber en Bolivia y en el mundo democracia, no porque elegimos autoridades. Hay democracia en el mundo entero cuando hay un grupo, un colectivo, indígenas, obreros, mujeres, jóvenes, adultos, que demanda su derecho al reconocimiento, que demanda su derecho a la igualdad. Es decir, el concepto que me gusta, que maneja María Fernández, la democracia asentada, anclada en la conquista de la igualdad. Plantea finalmente María Fernanda 3 grandes retos para todo el mundo, para todos nosotros, mujeres y varones. Erradicar la violencia hacia la mujer, aumentar la participación política de la mujer,
eliminar, suprimir los estereotipos jerarquizados de estas desigualdades. Es una agenda bellísima, una agenda necesaria, una agenda imprescindible de este siglo. Y lo que más me agrada es que en torno a esta agenda, o otros elementos aún mucho más radicales, se ha ido construyendo un movimiento. El mundo está viviendo un renacimiento de un poderoso movimiento multiforme, no partidizado, de mujeres. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en América Latina, lo estamos viviendo aquí gradualmente en Bolivia. Esta emergencia de un movimiento. No hay igualdad sin movimiento social. No hay conquista de derechos sin construcción de solidaridades. Y se trata de solidaridades, a eso llamo un movimiento social, no únicamente de mujeres. Por supuesto que las protagonistas tienen que ser las mujeres, las que dirigen, las que conducen, las que marcan el horizonte. Pero la clave de que ese movimiento pueda ser exitoso, como lo fue el movimiento indígena en su momento, como lo fue el movimiento obrero en su momento, movimiento obrero en los años 50, 60, movimiento indígena en los años 90, 2000, es que en torno al núcleo fuerte de liderazgo, de fuerza social, mujeres, se tenga la capacidad de articular a los que no son mujeres. Porque el enemigo no es el varón, no es que el enemigo a enfrentar de la mujer es el varón que está al lado del padre o el hermano o el esposo. Ellos son simplemente sujetos de una estructura de instituciones, de relaciones humanas jerarquizada y abominable. Entonces se trata de articular. ¿Cómo lograron los indígenas el poder? Solos como indígenas no lograban el poder. Indígenas articulados con obreros, con clase media, con profesionales, se vuelven poder. Cómo las mujeres están visibilizando, pero además conquistando, imponiendo, y ojalá, ese es el sueño de cualquier persona, demoliendo todas las jerarquías, las desigualdades, va a radicar en su capacidad de cohesión interna como movimiento de mujeres, liderazgo de mujeres, fuerza de mujeres, discurso de mujeres, porque son las que viven en su cuerpo, en su cotidiano y en sus horizontes los límites y la brutalidad de la desigualdad. Pues tener la capacidad de articular a otros, a los varones. Ahí se construye hegemonía. Hay irradiación hegemónica cuando un movimiento social tiene la capacidad de convencer a otros que no son sus iguales. Hay aislamiento que puede llevar a la impotencia cuando se encierra meramente en el colectivo. Esa es una experiencia de lucha, pero sin hegemonía. Lucha con hegemonía es la capacidad de conquistar al otro que es distinto a vos, al otro que no es igual a vos, pero atraerlo en torno a tu horizonte colectivo de emancipación. Y por supuesto, el tercer elemento, la transformación del sentido común, que es lo más difícil de cambiar. Uno puede cambiar gobiernos, uno puede cambiar parlamentos, uno puede cambiar leyes, uno puede cambiar instituciones, uno puede cambiar edificios, pero cambiar el sentido común es lo más difícil del mundo, porque está metido en tus genes. Es un decir, está metido en tu cuerpo, está metido en tu alma, está metido en tu organización lógica de tu cerebro, de cómo te han educado y cómo han armado desde que has nacido el orden del mundo. Modificar eso no es fácil, requiere generaciones. La lucha de las mujeres no es una lucha reciente, es una lucha que se remonta miles de años atrás, con momentos de cumbre, con momentos de caída, con momentos de ascenso, con momentos de descenso. Es una lucha social, la más importante, yo diría, la más difícil de la historia humana, porque en parte la civilización humana se ha construido en torno al sometimiento a la mujer. Solo hemos de poder hablar de emancipación de los seres humanos, plena, real, cuando las mujeres se hayan emancipado, cuando las mujeres junto con los hombres, no solamente en la legalidad, sino en los hechos, en los comportamientos y en los esquemas mentales, tengamos absolutamente los mismos derechos y la misma autodeterminación sobre nuestro destino personal
nuestro destino colectivo y nuestro destino universal. Quizás tenga que pasar mucho tiempo para eso, pero está claro que las mujeres del siglo XXI nos están dando un ejemplo de despertar, de asociatividad, de fuerza, y sepan las mujeres que habemos hombres que con nuestras malformaciones y nuestras taras que arrastramos, nos sentimos reconocidos y queremos ser partícipe de esas grandes conquistas que las mujeres del siglo XXI vienen realizando y tienen que seguir realizando. Muchísimas gracias.